En este momento estamos en compañía de la ministra Josefina Medrano, ministra de Salud de la provincia de Salta, precisamente, para hablar justamente de las medidas que ha tomado el gobierno en consecuencia y en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Vamos a saludarla. Ministra, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Saludos. Bueno, ha tomado el gobierno medidas que tienen que ver con paliar la situación y para evitar este pico del que todos hablan. ¿Están los resultados? Y evidentemente las medidas que se han tomado han sido oportunas y eventualmente acertadas. Nosotros hoy en la provincia seguimos manteniendo solo 3 casos positivos, a pesar de haber hecho un chequeo a 136 personas que activaron protocolos de caso sospechoso, lo que nos da para pensar que evidentemente las medidas en todos los sentidos que ha tomado la provincia, obviamente en colaboración con la población salteña en general, están dando sus resultados, ¿no? Me comentaba que estaba viendo y que la gente estaba respetando el tema del uso del tapaboca. ¿Por qué cree que, en definitiva, esta medida es acatada y tal vez hay otras medidas que no son acatadas? Hemos notado y hemos evidenciado que mucha gente ha adherido muy bien a la medida de usar el tapaboca para la circulación. La impresión es que con el tapabocas las personas sienten una sensación de protección, ¿sí? A diferencia por ahí de otras medidas que no les da esa posibilidad de sentir esa sensación de protección y por eso no adhieren tan fácilmente, ¿no? Bien, a ver, vamos a poner a Javier Lamas y Bárbara Guerrici, están en comunicación con la ministra Josefina Medrano, ministra de Salud del Gobierno de la provincia de Salta. Hola doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos nuevamente. Le queríamos preguntar porque, a ver, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ha dicho últimamente, en las últimas horas, que se espera el pico para el mes de junio. ¿Se acuerda la última vez que hablábamos, que lo esperábamos para el 15 de mayo? ¿Qué es lo positivo o lo negativo de que se vaya prorrogando esta llegada del pico a la Argentina? Me parece que tenemos algún inconveniente. Vamos si le podés trasladar la pregunta, de solucionarlo. Pero cómo no, la última vez se hablaba de un pico de contagios en abril y ahora el ministro de Salud de Nación habla de un pico para junio. ¿Es buena esta noticia que el pico de alguna forma se vaya trasladando? Lo que esto indica es que de alguna manera las medidas que se han tomado en todo el país están tendiendo a la búsqueda del objetivo que era aplanar esta curva a los fines de que el aumento de los casos se diera de manera gradual, a los fines de que los sistemas de salud pudieran soportar y dar respuesta adecuada. Evidentemente esto en este momento está sucediendo, se están cumpliendo esos objetivos planteados y es por eso que las proyecciones de cuándo vendría el pico se va corriendo en la línea de tiempo, ¿no? ¿Es bueno esto para la Argentina, que el pico se vaya corriendo? ¿O en algún momento va a llegar? Es bueno que el pico se vaya corriendo porque eso nos da tiempo para que los servicios se sigan preparando y fortaleciendo, para que los equipos de salud sigan capacitándose y todas las otras cuestiones que necesitamos a los fines de estar mejor preparados, ¿sí? Sí se sabe que las pandemias o las epidemias tienen que cumplir su ciclo, así que seguramente los casos van a aumentar y después eventualmente van a comenzar a descender, ¿no? No sé si compañeros en el piso, ¿alguna pregunta para trasladar? Sí, saludándola nuevamente a la ministra y agradeciéndole la gentileza que tiene de atendernos. Doctora, estas imágenes que se están difundiendo, que las estamos difundiendo a través de Multivisión Federal, con una cantidad enorme de autos ingresando desde la zona sur al centro, de zona norte al centro, la gran cantidad de gente que se puede ver en las calles, es porque hemos tenido solamente en la provincia de Salta 3 casos, de los cuales los 3 ya han sido dados de alta, y la gente empieza a relajarse como diciendo, no está circulando el virus, así que yo puedo salir. Es cierto, hay mucha gente circulando, hay gente que está exceptuada por sus actividades y puede circular, pero el mensaje para la población es que tenemos que seguirnos cuidando. A la vista está que todas las estrategias y el acompañamiento que ha hecho la sociedad nos ha permitido tener estos resultados y no hay que preocuparse, pero sí tenemos que seguirnos ocupando del tema del coronavirus. Entonces, apelar a la responsabilidad social
seguimos todavía en tiempos de pandemia, necesitamos que la gente sepa eso y que sean conscientes que tenemos que seguirnos cuidando. El tema del barbijo, lo que comentaba hace un rato, ha provocado una sensación de protección y en alguna manera pareciera que la gente ya con el barbijo cree que es suficiente. El uso del barbijo no es suficiente, es una medida más que viene a sumar, pero sí tenemos que seguir respetando el aislamiento, que hoy por hoy ha sido la medida que nos ha permitido tener los resultados que tiene la provincia hoy. Doctora, ya han llegado 600 salteños a la provincia, se prevé que puedan llegar 1000 personas más. ¿Qué riesgo corre el resto de los vecinos de Salta y cuáles son las medidas que se toman en torno a estas personas que regresan a sus hogares? En virtud de la llegada de todas estas personas que vienen de otros lugares del país, inclusive algunas que vienen del exterior, estamos trabajando fuertemente en los operativos de control, haciéndole todos los controles sanitarios al ingreso, identificando a las personas y teniéndolas bien georreferenciadas para hacer después el control posterior del cumplimiento del aislamiento obligatorio de los 14 días. Esta gente que está entrando a la provincia son personas sanas, entonces en principio no representan ningún riesgo para el resto, para el vecino ni para nadie. No obstante, como uno no sabe de dónde viene, tienen que ser prudentes, responsables y quedarse en su casa cumpliendo los 14 días, por si eventualmente alguna de estas personas pudiera estar contagiada del virus, tengamos tiempo de identificarlo oportunamente y que no haya circulado y haber dado la posibilidad de que otras personas se contagien, ¿no? Y del coronavirus seguimos aprendiendo todos los días, doctora. Tenemos el caso en La Plata, se ha dado a conocer hace un ratito nada más, el caso de una nena infectada con COVID-19 y el caso también en el mundo de una parturienta con COVID-19 y con 38 grados de fiebre ha dado a luz. Y lamentablemente el bebé, una vez realizados los análisis pertinentes, había contraído también el COVID-19. Esto también nos debe poner en alerta, ¿verdad? Por supuesto, lo más difícil de este virus es la dinámica que tiene, el desconocimiento que tenemos sobre él y de cómo se está moviendo. Está toda la ciencia del mundo estudiando este virus, buscando vacunas, buscando tratamientos adecuados y en el mientras tanto nosotros transitando la pandemia. Entonces, es por eso que no tenemos que preocuparnos, pero sí ocuparnos, no debemos bajar la guardia, como digo yo, tenemos que seguir aislados con todas las medidas de control y estar atentos, porque esta incertidumbre sobre el conocimiento del virus es la que de alguna manera nos pone en una desventaja realmente grande respecto de cómo se va a manejar el virus. Iba a empezar la pregunta diciendo por su experiencia, pero creo que ninguno de nosotros tiene experiencia en este coronavirus, precisamente el COVID-19, pero ¿cree que remotamente existe la posibilidad de que Salta se quede hacia el final de la pandemia con solamente haber tenido 3 casos y los 3 dados de alta? Seguramente con este número epidemiológico que manejamos en la provincia tenemos muchas ventajas. Primero, en el tiempo de preparación que nos está permitiendo el sistema de salud, que necesita mucho trabajo, ponernos a la mejor altura de las circunstancias, ¿no? También esto va a demostrar que eventualmente la cantidad de casos que podamos tener en la provincia, si seguimos con esta curva y con estas acciones, seguramente va a ser mucho más llevadero y lo vamos a poder transitar de una mejor manera que otras provincias, ¿no? Anoche veíamos la evacuación en un geriátrico en Buenos Aires, donde había 19 personas infectadas, realmente una imprudencia por parte de aquellos que son titulares de este lugar. Hoy, allí estaba interviniendo el SAMEC con el doctor Crescenti. En Salta, el SAMEC, ¿cómo está funcionando teniendo en cuenta que hay, creo que el 50% de la flota de ambulancias que están fuera de servicio, doctora?
Mire, nosotros tenemos centralizado acá en la Central de Operaciones, Control y Seguimiento varios actores fundamentales para el manejo de la pandemia, donde están los que hacen la atención prehospitalaria. El SAMEC, que es el Servicio de Emergencias Público de la capital, a pesar de tener alguna poca disponibilidad de algunos móviles, está dando respuesta, como siempre lo hace, de una manera muy adecuada. Este tiempo de gracia es lo que nos va a permitir a nosotros poner en forma, por ejemplo, en este caso, el tema de la movilidad del SAMEC, ¿no? Doctora, recién nos decía, si seguimos como estamos, va a ser todo más llevadero. Es decir que, por ejemplo, actividad física al aire libre en Salta es recomendable, se puede llegar a dar si se flexibiliza un poco más la cuarentena a partir de la semana que viene. Son temas que se están evaluando, la gente del Ministerio de Turismo y Deporte está preparando algún protocolo para presentar y seguramente esto también va a depender de la decisión que tome el Gobierno Nacional en esta próxima etapa del 26, cuando termine este aislamiento que está planteado, ¿no? Doctora, hay una pregunta más que tiene que ver con el funcionamiento de los hospitales. Sabemos que hay algún movimiento por parte del personal profesional del Hospital de Mosconi y hoy la renuncia masiva de la guardia del Hospital de Joaquín B. González. Ellos dicen que no tienen el equipamiento suficiente desde el Ministerio. ¿Cómo se está actuando? Mire, con respecto a estos dos lugares está el equipo de acá del Ministerio. Estuvieron ayer en Joaquín B. González manteniendo reuniones con los colegas. Escucharon su postura, acompañamos, y en Mosconi están ahora en el transcurso de la mañana seguramente en el hospital de Mosconi. Sí vale decir que yo, como representante de la cartera de salud, no he recibido ninguna renuncia ni de los médicos de JB González ni lo de Mosconi formalmente, ¿no? De cualquier manera, también decirles que los equipos de protección se están repartiendo de acuerdo a la capacidad operativa de los hospitales, de la población que tienen que manejar esos hospitales y, por supuesto, al momento de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Si hoy en Salta, Dios no lo permita, llegan a tener casos severos de COVID-19, ¿a dónde serían trasladados en primera instancia? ¿Cuáles son los centros de referencia para los pacientes agudos y para los pacientes intermedios, digamos? Los pacientes que pudieran aparecer en estos momentos van a ser trasladados al Hospital Papa Francisco. Ayer recibimos 4 respiradores más, así que el Hospital Papa Francisco en este momento cuenta con una dotación de 32 respiradores. Así que si llegara a aparecer algún caso crítico en este momento, va a ir al Papa Francisco. Hace un ratito la intendenta de la ciudad de Salta hablaba de los casos de dengue y la colaboración que le están pidiendo a la gente. También es otro tema que me imagino que le preocupa, teniendo un ex intendente, el de Aguaray, creo, internado con dengue hemorrágico en terapia intensiva en este momento. El dengue, como ustedes bien saben, es una patología endémica en la provincia. Para esta época de la semana pasada, el Milagro, es cuando habitualmente se produce el pico, que de hecho así ha sido. Es un tema que nos preocupa, es un tema que seguimos atendiendo. Si bien los números con respecto al año anterior son mucho mejores, tenemos muchos casos menos casos de dengue que el año pasado, es una enfermedad que no podemos dejar de atender porque es una enfermedad endémica y provoca, digamos, infecciones en la población, ¿no? Van a requerir seguramente, y lo están haciendo, la participación de todos los intendentes de la provincia de Salta. Sí, para la cuestión del dengue y para muchas cuestiones se necesita el compromiso de los intendentes, quienes son los que están atentos a las cuestiones de la comunidad en general. Entonces necesitamos trabajar en conjunto, hay actividades que deben realizarlo los intendentes, de hecho hemos estado en contacto con la intendenta de la ciudad de Salta, trabajando conjuntamente, georreferenciando los lugares, direccionando los operativos, así que se requiere, como bien usted dice, de un trabajo conjunto entre las partes. El próximo domingo se espera un nuevo mensaje del presidente de los argentinos. Ya habló de la cuarentena administrada, ahora se viene la cuarentena focalizada. ¿Está de acuerdo con que se extienda y sea cada vez más riguroso el control que se puede hacer sobre los habitantes y el cuidado en la cuarentena?
Mire, la cuarentena o el aislamiento han sido medidas que han dado muy buenos resultados. Entonces, cuando hay medidas que han dado buenos resultados, uno las tiene que sostener y, por supuesto, sí empezar a flexibilizar por otras cuestiones que también son necesarias, ¿no? Lo más importante acá y desde la provincia va a ser lograr una flexibilización responsable de los sectores y que aquellos sectores que se flexibilicen tengan plena conciencia de su responsabilidad y se aboquen a trabajar dentro de los marcos de los protocolos vigentes. Ministra, por último, y también un mensaje nuevamente para los salteños para que continúen la cuarentena, que se siga respetando, pese a algunas excepciones que se han incluido esta semana para que continúen en las casas aquellos que lo tienen que hacer, ¿no? Sí, darle las gracias a todos los salteños porque estos resultados es del pueblo de Salta y sí convocarlos a que sigan en esa actitud. Vuelvo a repetir, no es para preocuparnos, pero tenemos que seguirnos ocupando del tema y cada uno desde su lugar tiene que ser responsable de sus acciones para cuidar al prójimo, para cuidar a su familia y para cuidarnos a todos los salteños, ¿no? Muchísimas gracias, ministra. Ha sido usted muy gentil y seguramente la vamos a requerir nuevamente para seguir hablando de esto que preocupa al mundo entero. Que tenga un lindo día. Muchas gracias a ustedes y a disposición.